En el fútbol y en los deportes hemos visto de todo. Remontadas históricas, goles con la mano, fraudes y un sinfín de historias. Pero ninguna se compara con la de Ali Dia, el futbolista que estafó a la Premier League. Debutó en una de las mejores ligas del mundo, estuvo cerca de anotar un gol y una semana después desapareció, dejando una pregunta que a día de hoy sigue sin tener respuesta. Lo más increíble de todo esto es que una serie de circunstancias llevaron al supuesto seleccionado senegalés a jugar con profesionales, el sueño de todos los que amamos este deporte. Pero ese es justo el problema. Ali Dia era como tú y como yo, quizás más como yo, pues tenía dos pies izquierdos. Tampoco era futbolista profesional, era solamente un aficionado, pero este aficionado tenía un plan. Un plan que consistía en aprovecharse de los pocos controles de fichajes que habían en esa época y dando como resultado la historia más bizarra que jamás haya ocurrido en la Premier League. ¿Cómo llega alguien sin habilidades a un puesto que no merece? La respuesta es recomendación. Y en el caso de Dia no fue diferente. Graham Souness, ganador de 3 Champions League con el Liverpool, dirigía al Southampton. El escocés recibió una llamada. Al teléfono se encontraba nada más y nada menos que George Weah, futbolista liberiano que para ese momento era el ganador del Balón de Oro. Weah era una superestrella, jugaba en el Milan y su nombre era conocido en el mundo entero del fútbol. Pero a quien no conocían era a este muchacho, que como todos los calvos, escondía un secreto. El técnico del Southampton tenía el teléfono al Balón de Oro. La llamada era una especie de petición, pues George pedía que le dieran una oportunidad a su primo que, al igual que él, había tenido un paso por el PSG, aunque la primera red flag apareció ahí mismo, en esa misma llamada. Dia no era de Liberia, sino que su primo, el Balón de Oro Weah, argumentaba que Ali era de Senegal. Es más, se aventuró a afirmar que también era seleccionado de Senegal. El Southampton pasaba por una mala racha, peleaba básicamente por no descender. Tenía jugadores lesionados y enfermos y básicamente todo esto lo llevó a una crisis de resultados. Todo técnico vive de ellos y Souness no estaba exento. Sumergido en la desesperación, Graham recurrió a hacer válida la frase «tiempos desesperados requieren medidas desesperadas». Así que esa llamada de alguien como el Balón de Oro recomendando un fichaje no solo tenía un peso enorme, sino que además parecía un regalo caído del cielo. Así pues, Ali Dia llegó al club, pero una especie de circunstancias y quizá un poco de suerte hicieron que Ali saliera al banquillo de suplentes en un partido oficial de Premier League. Lo que en su momento nadie, excepto Ali Dia, sabían era que George Weah jamás estuvo detrás de esa llamada. Ali Dia, con semejante recomendación a sus espaldas, llegó a las instalaciones del club. Y no solo llegó, sino que además se presentó a los entrenamientos a hacer una prueba, pero se presentó un viernes, día no habitual para hacer pruebas, pues lo común es que fueran los lunes para poder ver al jugador durante toda la semana. Dia se integró al entrenamiento, descrito como un buen tipo, pero a pesar de ello los jugadores creyeron que se trataba de un afortunado ganador de un concurso organizado por el club. Esto por la fecha tan próxima a un partido y por la evidente falta de ritmo que se le veía. El Southampton tenía partido al día siguiente, concretamente un 23 de noviembre del 96. Lo normal sería que el técnico ni siquiera hubiera volteado a ver a Ali Dia para el partido, pero quizás la desesperación o algo que solo él vio ese día lo animó a dar la lista de convocados. Ali Dia estuvo dentro de los jugadores que saldrían al día siguiente. A pesar de ello, algunos aún creían que había ganado un concurso. El premio de estar en una charla técnica era lo suficientemente atractivo como premio de ese concurso. Sin embargo, todo dejó de ser risas cuando en la lista de sustitutos le tocaba salir al banquillo de suplentes al senegalés. Ese día el Southampton perdió 2-0 contra el Leeds, pero ese día no se recuerda por el resultado sino por el debut de Ali Dia en la Premier League.
Entre las tribunas había una expectación por saber quién era el nuevo jugador de los Santos. Sin embargo, no se sabía absolutamente nada de aquel chico nuevo. De hecho, podría nunca haber entrado al campo de juego, sin embargo la suerte quería que todo el mundo conociera la leyenda de Ali Dia. Con poco menos de 30 minutos de juego, Matt Letizier saldría por una lesión en el muslo. Hablar del Southampton es hablar básicamente de Matt Letizier, un talento que jamás jugó un mundial o una Euro con Inglaterra y que a día de hoy es motivo de controversia el por qué no lo hizo, ya que también es considerado uno de los mayores talentos del fútbol inglés en la historia reciente. Matt era de los jugadores que son fieles a un solo club. Pues a pesar de tener numerosas ofertas para abandonar a los Santos, jamás se fue del club y dedicó toda su vida al Southampton. Hablar de Letizier es hablar del mejor jugador en la historia del club, y en sustitución de él entraría nada más y nada menos el famosísimo Ali Dia. La grada no aprobaba la salida de su ídolo y tampoco la entrada de un desconocido, pero para los que aún no se percataban de la presencia de Dia, su entrada fue el momento en el que todo el estadio se dio cuenta que había un jugador nuevo en las filas de los Santos. Ali entró al minuto 32, portaba la camiseta 33 y como se le describe principalmente es por ser veloz. Con solo un minuto en el campo, Ali pudo haber cambiado completamente la historia de este video y de la Premier League completa, pues gracias a esa velocidad encontró un espacio, le llegó la bola y estaba solo frente al portero, remató y el arquero la tapó. Hasta ese momento nadie podía imaginar que Dia era un aficionado jugando entre profesionales, pero como si toda la magia que tenía dependía de un solo disparo donde acertarlo era la gloria y fallarlo era convertirlo en el más malo del mundo, falló. Y a partir de ahí sacó a la luz el peor jugador de la Premier League. Ali Dia no solo demostró que le costaba jugar al fútbol, sino que además no tenía ni idea del mismo. Corrió por todos lados de la cancha, como se le describe, un pollo sin cabeza, demostrando que la diferencia de nivel con respecto a los demás jugadores dentro del campo era enorme. La carencia de sentido posicional, de toque de balón y quizá también de fútbol, hicieron que el técnico que confió ciegamente en él por fin dudara de que el futbolista recomendado por George Weah era profesional y lo sustituyó algunos minutos después. Ali sobrevivió al medio tiempo, pero estaba claro que no era precisamente falta de ritmo lo que tenía, sino que simplemente no era futbolista profesional. La estafa estaba hecha. Incluso se dice que llegó a firmar un contrato por un mes. Sin embargo, su estadía en el club terminaría antes de lo que cualquiera se hubiera imaginado. Ali Dia llegó a la mañana siguiente a tratarse una lesión con el fisioterapeuta. Lo curioso de ese encuentro es que después de eso, nadie se hubiera imaginado que también sería la última vez que se le vería al senegalés, literalmente. Incluso se dice que dejó la factura del hotel sin pagar y que el club se hizo cargo de ella. Aunque también se dice que tuvo un juego contra las reservas del Chelsea, que por supuesto no llegó a nada. Graham Souness, el técnico de ese entonces, a día de hoy tiene una pregunta que sigue sin tener respuesta. ¿Quién rayos fue el que le llamó ese día? Pudo haber sido un amigo, su agente o el mismo Dia, pero definitivamente no fue George Weah. El senegalés a menudo es descrito como un estafador, como alguien vergonzoso, alguien inteligente o principalmente un suertudo, pues cualquiera aceptaría jugar 30 minutos con cualquier equipo de la Premier League y eso fue Ali Dia, un tipo cuya suerte hizo que se acomodaran las circunstancias para que debutara en la Premier League sin siquiera saber jugar fútbol. ¿Y qué fue de él? Bueno, pues hoy, a sus 59 años de edad, se sabe que Ali Dia terminó un MBA en la Universidad de San Francisco y que quizá vive entre Qatar y Londres. Pero más allá de eso, no existe absolutamente ninguna información de él. Si quieres conocer otra historia surrealista en el mundo del fútbol y el deporte, te invito a que veas esta historia que involucra al dictador con bigote curioso, una persecución en la Segunda Guerra Mundial y al Bayern Múnich.